Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Yo soy la estudiante de la Universidad Udabol. Soy Leslie Yamina Valverde Pedraza. Soy del grupo A y vengo a hablarles sobre la historia de la bioestadística. Primero, para hablar sobre la historia, tenemos que saber qué es la bioestadística. La bioestadística es la ciencia que estudia la aplicación de los análisis estadísticos. El origen de la bioestadística comienza con Jonas a mediados del siglo XVII con el paradigma aritmético, político y social. En la actualidad, la aplicación de la bioestadística es fundamental y necesario en el ambiente de salud. Mi nombre es Jacqueline Cruz Toco. Yo les voy a exponer sobre la definición de la estadística. La estadística es la ciencia que trata de la recolección, organización, análisis y descripción numérica de la información. Interpreta y proporciona información para toma de decisiones. La estadística es la parte de las matemáticas que se encarga del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de dicha población. En estudios estadísticos consta de la siguiente fase: la recogida de datos. Normalmente aquellas que quieren realizar una investigación de mercado realizan 2 o 3 herramientas, ya que de esta forma cada una de ellas se complementa, asegurando así una investigación completa. Existen una gran variedad de datos con los cuales podemos diseñar las acciones a realizar para cada recogida de datos. Estas son 4 técnicas más conocidas a la hora de recoger los datos primarios, que pueden ser entrevista, la observación, sesión de grupo y la encuesta. La siguiente sería la organización y presentación de datos. La organización y presentación de datos en el trabajo estadístico siempre se dispone de muchos datos que definitivamente tienen que ser clasificados, ordenados y presentados adecuadamente, de tal manera que facilite la comprensión, descripción y análisis del fenómeno estudiado y obtener conclusiones válidas para la toma de decisiones. También tenemos los análisis de datos. Es el proceso a través de la cual ordenamos, clasificamos y presentamos los resultados de la investigación en cuadros estadísticos, en gráficas elaboradas y sistematizadas a base de técnicas estadísticas, con el propósito de hacerlos comprensibles, además de estar orientada a probar la hipótesis. Y por último tenemos las conclusiones y estudios. Para comenzar a estudiar la estadística tenemos como principal método y características históricas. La estadística se usó en sus primeros momentos para recolectar datos para la administración de los estados con propósitos militares y o impositivos. Definición de términos. Estadísticas, sinónimo de datos numéricos. Estadística es el método utilizado para el manejo de datos. En la estadística surgieron 2 tendencias, femeninas y masculinas. La femenina es llevar registros ordenados de datos del Estado, la cual dio lugar a la estadística deportiva. La masculina se trata del uso de matemáticas para el conocimiento de probabilidades, la cual dio lugar a la estadística inferencial. División de la estadística.
La estadística se divide en dos ramas, las cuales son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Estas técnicas son utilizadas en el proceso de investigación en la etapa donde el investigador necesita procesar y analizar los datos recolectados de dicho estudio. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad basándose en la información numérica de una muestra. En estas dos se divide la estadística. Y explicaré sobre la historia de la bioestadística. El término primeramente fue introducido por Gottfried Achenwald, quien diseñó originalmente el análisis de datos del Estado. Esto quiere decir ciencia del Estado. No fue hasta el siglo XIX cuando este término estadística adquirió el significado de recolectar y clasificar datos. Este concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. Hoy en día, en la actualidad, la aplicación de la estadística resulta ser fundamental y necesaria en ámbitos como la salud pública, entre las cuales se incluye la epidemiología, nutrición y servicios sanitarios, salud ambiental, población genética, medicina, ecología y bioensayo. La bioestadística es la disciplina que se enfoca en aplicar a las ciencias de la vida, como ser la genética, la medicina y la biología, aquellos procedimientos propios de la estadística tradicional. Podemos decir desde esta perspectiva o también desde este punto de vista que este tipo de conocimiento es una aplicación práctica de aquellos postulados conocidos de recolección de datos de memoria futura que con ellos se van a realizar o se van a llevar a cabo. La bioestadística tiene en este contexto una estrecha relación, ligación, además con el denominado método científico, conjunto de procedimientos que se realizan con el fin de asegurar un aumento de perfección de conocimiento de modo sistemático y de manera y de modo coherente. Necesita procesar y analizar los datos recolectados de dicho estudio. La estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos que por medio de la inducción determina propiedades de una población estadística a partir de una parte de esta. Su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer deducciones sobre una totalidad basándose en la información numérica de una muestra. En estas dos se divide la estadística. La bioestadística en diferentes épocas. La bioestadística es una rama de la estadística, ya que muchos años atrás el concepto de bioestadística no se había implementado aún en el área de salud, pero la estadística ya tenía bastante trayectoria, pues en el año 300 a.C., los babilonios usaban tablillas de arcilla para recopilar datos sobre la producción agrícola y mercancía intercambiada. En el año 350 a.C., los babilonios recopilaron datos sobre la población y riquezas del país. Tiempo después, en el año 594 a.C., los griegos elaboraron censos confidistributarios sociales y militares, pero fueron los romanos quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que hacían un censo cada 5 años. En 1662, recopilaron datos sobre la población y riquezas del país. Tiempo después, en el año 594 a.C., los griegos elaboraron censos confidistributarios sociales y militares,
pero fueron los romanos quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que hacían un censo cada 5 años. En 1662, Johnny Grau publicó el primer trabajo estadístico sobre población, observaciones políticas y naturales, y describe las cifras de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres en 1604 a 1661. Cabe destacar a Florence Nightingale, quien fue especialista en estadística aplicada a necesidades médicas. Gracias a ella se estableció el sistema bioestadístico de evaluación de tasas de mortalidad. Gracias a ella, porque trabajaba en ese entonces en el hospital en Crimea en 1853 a 1856. Allí se dio cuenta de que si la tasa de mortalidad era de 1.174 por cada 10.000 soldados, y 1.123 soldados morían de enfermedades infecciosas, ya que poco tiempo después empezó a entregar los primeros informes de bioestadística. El razonamiento y la modelización bioestadística fueron fundamentales en la fundación de la síntesis moderna de la evolución a principios de los años 90, después del redescubrimiento de la obra de Mendel.